Buenas tardes, hermanos. Es un gozo poder compartir el mensaje de hoy. Yo sé que Dios tiene un mensaje preparado para cada uno de nosotros. Amén. Gracias otra vez. Yo sé que la pastora lo mencionó, pero gracias por unirte con nosotros como una iglesia para este ministerio tan importante de seeds o de semillas en español. Hermanos, es tan importante porque recuerda que nuestras acciones son lo que Dios usa para convencer el mundo del amor de Cristo. No son nuestras palabras. Tú puedes decir, Dios te bendiga, todo lo que quieres, pero es cuando tú unes con tu iglesia, donde Dios te plantó para hacer esos brazos, esas manos, esos pies que llevan en acciones físicos, ¿verdad?, a las personas en necesidad. Gracias por venir con nosotros y seguimos creyendo que Dios va a seguir usando este ministerio de semillas, de seeds, tan importante para nuestro futuro como iglesia y para que Dios nos use en el valle. Bueno, pues tengo un mensaje y antes de empezar, yo sé que algunos de nosotros y yo era uno de ellos, gracias que la pastora me corrigió ayer en la oración, porque yo pensé que ayer era el último día. Espero que nadie hizo ese error, ¿verdad? Me recordó que no, es hoy. Nuestro deseo en esta oración, este ayuno, era que tú como creyente podías acercar más a tu Padre. Recuerda que cuando nosotros quitamos algo físico, ¿verdad?, especialmente la comida, y los que han dado, pues, rendido ese derecho a la comida por mediodía o ciertas comidas, te das cuenta que tan importante físicamente era la comida y cuánto te respaldaba, ¿verdad? Y es el deseo de nosotros como iglesia es que llenabas ese espacio o esa necesidad con palabra, con oración, acercando a tu Padre Celestial. Hoy terminamos como iglesia nuestro ayuno. ¿Cuántos están felices por lo que Dios ha hecho durante este tiempo? Y bueno, yo y la pastora me mencionó esto y que yo lo voy a hacer también. Voy a seguir ayunando yo por los siguientes 3 días y terminamos el jueves. Vamos a estar ayunando por noche de TFC, tan importante. ¿Cuántos están gozosos por noches TFCs? Unos cuantos. A lo mejor los que no estaban gozosos es porque no saben lo que es. Y lo que es, hermanos, es que por primera vez en español vamos a tener nosotros en español, nuestras propias noches de español. En el anexo, la pastora ha estudiado tanto por esto. Ella y Pastor John han platicado sobre qué es la visión para estas noches. Por favor, vengan con nosotros y comparte con nosotros la visión que Dios ha dado a nuestro pastor y nuestra pastora Linda. Y hoy quiero hablar sobre algo muy importante. Yo sé que la pastora habló las últimas 3 semanas sobre los 3 pasos de éxito en Cristo. Y creo que eso es algo fundamental para iniciar el año tan importante, ¿verdad?, para nuestro caminar en este 2024. Y hoy vamos a hablar sobre algo también muy importante. Yo creo que es básicamente, quiénes somos en Cristo. Es importante que tú sepas quién eres en Cristo. Voy a pedir que volteen conmigo y se pónganse de pie, por favor. Si se pueden poner de pie, vamos a leer juntos Juan capítulo 1, versículo 9 a 13. Debe de aparecer en la pantalla si no tiene su Biblia. Y lo vamos a leer juntos. Dice versículo 9: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Oramos juntos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, te invitamos a este servicio, que tú, Espíritu Santo, tú abres nuestros corazones, tú reveles a nosotros la voluntad de nuestro Padre, que nosotros acerca de este mensaje podamos entender más quiénes somos en Cristo, cuánto Él pagó por nosotros y qué tanto somos valiosos para nuestro Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento, que toda palabra que sale de mi boca sea guiado por ti, Espíritu Santo. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Me gusta el libro de Juan.
Si no han leído el libro de Juan, me gusta mucho porque, y yo siempre lo recomiendo a los nuevos creyentes. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque a través del libro de Juan, tú vas a conocer el corazón de Cristo. Tú vas a conocer el corazón del Padre por medio de Cristo Jesús. Y cuando tú eres nuevo, tú no necesitas, yo sé que toda la Biblia es importante, ¿verdad? Todo es bueno para instrucción y para pues, mostrarnos las áreas que tenemos que cambiar, pero pues no debes de empezar en el Antiguo Testamento, porque ahí vas a recibir muchas instrucciones para el pueblo de Dios y no tanto de Cristo. Sí, yo siempre recomiendo Juan. Y Juan en versículo 10 nos habla de algo tan importante. Habla de Cristo y su venida al mundo. Es interesante, hermanos, que Juan escribe este capítulo y nos está mostrando que cuando Jesús llegó, ¿cuántos saben que Jesús fue el parte de la Trinidad que hizo este mundo donde nosotros habitamos como seres humanos? No sé si sabían eso, pero Dios Padre decidió hacer el mundo, y cuando Él habló, es esa palabra que otra porción de Juan dice que es el verbo, y el verbo era con Dios, está hablando de Jesús. Jesús es, hermanos, el tercer parte de la Trinidad que hizo todos nosotros y este mundo donde nosotros habitamos. Es ese poder. Y Jesús llegó al mundo y este mundo no lo recibió, hermanos, no lo reconoció. Y aparte de eso, el pueblo elegido de Dios, los judíos, que Dios eligió un pueblo para mostrar su poder a todo el mundo, ellos tampoco recibieron a Jesús cuando Él llegó. Él llegó para mostrarlos un amor del Padre, una diferente manera de establecer esa relación que fue perdido. Y ellos no lo recibieron. Pero me gusta lo que dice aquí en versículo 12. Dice esto: mas ¿cuántos lo recibieron? A los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y si no te fijas mucho en este versículo, lo puedes leer y no te das cuenta de que cuando Dios habló con el pueblo de Israel, ellos eran, hermanos, los elegidos de este mundo. Todas las otras naciones dicen que eran paganos, no adoraban al único verdadero Dios. Entonces Dios hizo una promesa a esta nación, y esta nación eran los elegidos, eran los únicos elegidos en todo el mundo. Tanto eran ellos nada más los elegidos que cuando Israel iba a recibir la tierra que Dios les prometió a ellos, Dios le mandó algo que si lees el Antiguo Testamento vas a leerlo y vas a decir, sí, ¿cómo puede ser Dios de eso? Pero mandó a destruir los habitantes de ese lugar. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque los únicos que reconocían a Dios Padre como el único Dios verdadero eran Israel. Y Él tenía que deshacerse del pecado. No nada más no reconocían a Dios, hermanos, pero estas naciones vivían en pecado grande, pecados sexuales, abusando de otras personas, haciendo tantas maldiciones durante ese tiempo. Y nosotros, los gentiles, porque nosotros somos los gentiles en la Biblia, ¿verdad? No teníamos ninguna esperanza como un ser humano. No teníamos esperanza porque no teníamos la promesa de Dios para nosotros. Pero Cristo vino y dice que Cristo, por su acto, hermanos, nosotros tenemos el derecho. Y ese es el tema de hoy. ¿Cuáles son tus derechos en Cristo? Vamos a enfocar un poquito en eso, pero me gustaría hablar un poquito más de este pueblo de Israel. Dice aquí que Cristo vino, hermanos, para ser la luz verdadero. Y esa palabra, hermanos, luz verdadero, o la palabra verdadero, en griego se llama alethinos. Y esto significa algo sincero, indica verdad, corrección, sinceridad, y está usado esta palabra 28 veces en el Nuevo Testamento. Y parece abarcar cosas que tienen validez, y eso es lo importante, eterna. Cuando Jesús está diciendo, cuando Juan está hablando de Jesús y dice que es el luz verdadero, no está hablando de un luz como un flashlight, no sé cómo decir eso en español, se me escapa ahorita. No está hablando de las luces que están arriba, está hablando de un luz, pero no solamente un luz físico, hermanos. Está hablando de una luz espiritual. Recuerda que cuando
nosotros cuando la humanidad estaba en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva estaban ahí, Dios le dijo a ellos, no comas de este árbol. ¿Por qué? Porque si lo comes, ¿qué iba a suceder? Iban a morir. Y si han leído la historia, ¿murieron Adán y Eva en ese momento? No físicamente, ¿verdad? Pero sí murieron espiritualmente. Hubo una separación, hermanos. Sus cuerpos todavía estaban aquí, pero el Espíritu de Dios los alejó, porque Dios es puro, es santo, y Él no puede estar ahí donde está el pecado. Y Él sacó a Adán y Eva del jardín. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo que Jesús es la luz verdadera, Él es la luz que establece de nuevo esa relación que fue perdido en el jardín. Amén. Quiero que apuntes algo ahí, si estás tomando notas. Ponte esto. Por Cristo tengo derecho de ser hijo. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la indicación de ser uno de estos hijos? Y eso es donde vamos a hablar de nuestra identidad en Cristo. Juan, hermanos, capítulo 4, versículo 23 a 24 dice esto. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en el Espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hermanos, cuando Juan está hablando acerca de esto, Israel tenían instrucciones en el Antiguo Testamento. Y si no saben la historia, cada vez que ellos tenían que dar un sacrificio era para pagar las consecuencias de su pecado. Pero lo que nunca hizo ese sacrificio en el templo, lo que nunca hizo es, no estableció de nuevo esa relación perdida. Esa intimidad que tú y yo como creyentes en Cristo tenemos en nuestros corazones. Y lo único que ese sacrificio decía es nada más pagar la deuda del pecado en ese momento. Pero nunca estableció, restauró esa relación. Imagínate el pueblo de Israel, cada vez que ellos sacrificaban, y no sé cuántos miles de animales tenían que morir para pagar el pecado de Israel, pero nunca ellos hicieron realmente, podemos decir, hijos espirituales de Dios. Y Jesús, hermanos, cuando Él estaba hablando con samaritana, porque este versículo de porción es cuando Él está hablando con ella, y ella le dice que los judíos le decían a los samaritanos que tenían que adorar en el templo. Cristo respondió con los versículos que acabamos de leer. Y Dios, hermanos, como hemos platicado, es espíritu. Y Él siempre quería algo. Quería que su pueblo se preocupaba por mantener la relación. Pero Israel enfocó en lo equivocado. En vez de enfocar en la relación que Dios quería establecer con los actos, enfocaban más en los actos y no la relación. ¿Y cómo lo vemos? Lo podemos ver porque cuando Jesús llegó al templo, ¿recuerdan cuando Jesús llegó al templo y sacó todos los animales que estaban vendiendo en el lugar? Y también volteó todas las mesas de las monedas. ¿Saben por qué Él hizo eso? Lo hizo porque en ese templo, en la casa de su padre, los fariseos, los líderes del templo empezaban a cobrar tarifas, hermanos, enormes a los judíos normales, los judíos trabajadores, los judíos en nación. Entonces, para poder llegar de su lugar, vamos a suponer que eres samaritano, pero crees en el Dios, el único Dios verdadero, y llegas al templo para hacer tu sacrificio. Pero obviamente estás pasando mil millas, o podemos hacer 30 días para llegar de donde tú vives al templo. Y obviamente tú no puedes cargar ovejas ni otras cosas que tienes que sacrificar. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que comprar algo. Y en vez que estos judíos encargados del templo lo vendían al costo, no lo vendían al costo. Dicen que hasta un hombre puede pagar semanas de su trabajo para comprar el sacrificio necesario para entregarlo y mantenerlos justos delante de los ojos de Dios. Y los hombres cambiando monedas, porque tampoco tú podías pagar la tarifa necesaria en el templo con dinero de Roma. ¿Y cuántos saben que Israel estaba conquistado por Roma?
Entonces todas las monedas de transacciones ahí eran del emperador romano. Tenían que llegar al templo y tenían que cambiar su dinero romano para algo que los israelíes usaban dentro del templo. Y el tarifa también para eso era enorme. Cada vez que un creyente llegaba, como tú y yo, nosotros llegamos por esas puertas, imagínate que aquí enfrente tenemos cajas para que tú cambies tu dólar al, no sé, peso espiritual de judía, lo podemos decir, ¿verdad? Pero tú me das $1 de valor y yo te regreso 1 centavo para que tú puedas donar, hacer tu sacrificio. Jesús, hermanos, vino para cambiar, para enseñar qué tan mal estaba el pueblo en ese momento. Entonces Israel perdieron el enfoque. En vez de enfocar en seguir manteniendo la relación que fue perdido, enfocaban tantas en leyes. Y más, por eso Jesús, cuando tú ves las instrucciones de él y los fariseos, realmente estaba enojado con ellos. Y hay una porción de la palabra cuando estaba estudiando por este mensaje que dice, él estaba hablando sobre quiénes son en Cristo, ¿verdad? Y los fariseos dicen, entonces que nosotros somos ciegos también porque acaba de sanar un ciego. Jesús estaba hablando de que sanó un ciego y ellos decían que nosotros somos ciegos y él dijo, sería bueno que eran ciegos. Serían bueno que eran ciegos, pero conocen la palabra, conocen los mandatos de Dios, conocen donde Jesús dijo, ama a tu prójimo. Pero ellos, hermanos, no eran ciegos. Lo que ellos eran, hermanos, ellos eran llenos de orgullo, de controlar, querían mantener el poder. Por eso cuando Jesús llegó no estaban dispuestos a recibir Jesús. No que no tenían entendimiento, no que no sabían la palabra de Dios, porque lo sabían. Lo que no querían hacer es renunciar todos los bienes, todas las riquezas que ellos tenían para poder entrar a este nuevo pacto con Dios. No querían perder el poder. Por eso no querían a Jesús. Porque Él vino para decir, ¿sabes qué? No hay que pagar ninguna tarifa. No hay que pagar. Tú y yo, hermanos, si eres creyente en Cristo, si has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, tú ya no tienes que pagar nada para tu salvación. Amén. ¿Cuántos están gozosos por eso? Y cuando Jesús, hermanos, está hablando en este versículo de verdaderos adoradores, lo que Él está hablando es personas que verdaderamente entienden. Uno, que ya no viven bajo el viejo módulo de hacer las cosas. Jesús ya pagó todo lo que es necesario. Y número 2, que por el sacrificio de Cristo, tú y yo tenemos relación personal con nuestro Padre Celestial, que viene por medio del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, tú estás sellado con el Espíritu Santo y eso te marca como creyente en Cristo. Amén. Juan, hermanos, capítulo 14, versículos 6 a 7 dice esto. Dice, estas son palabras de Jesús, porque estamos hablando de la verdad que tenemos como creyentes. Y Jesús dice esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocerán también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y es Jesús, hermanos, hablando con sus discípulos. Estaban preguntando, ¿dónde vas? Fue a tu lugar con el Padre, ¿verdad? Y ellos decían, pues, ¿a dónde vas? Enséñanos el Padre. Y Él está diciendo, pues me has mirado a mí. Has mirado al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Amén. Y en espíritu, hermanos, yo sé que la pastora lo mencionó en su serie de 3 semanas, pero nuestra conexión con el Espíritu Santo es tan vital para nuestra vida como creyentes. Y tenemos que entender que Cristo, hermanos, pagó el precio de nuestro pecado y que nosotros somos hijos del Rey. Amén. Juan capítulo 6, versículo 32 a 33 dice esto. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero, y otra vez tenemos esa palabra verdadero, porque hay muchos verdaderos que Jesús habla, o que Juan habla en el libro de Juan. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Amén.
¿Quién es ese pan? Jesús. Jesús, hermanos, fue enviado del Padre. Y Él es el que da la vida al mundo. Dios da el sustento. Cuando nosotros como creyentes reconocemos que nuestro Padre Celestial se preocupa completamente para ti, el único que tú tienes que hacer es preocuparte por tu Padre. Lo que Jesús está enseñando en esta porción de la palabra de Dios, cada día nosotros entendemos como humanos que tenemos que comer. Y los que hemos ayunado 21 días, sabemos que tan importante es la comida, ¿no? No comes y no te sientes tan bien. Algunos de nosotros nomás lo estamos haciendo mitad del día y te puedo decir que mi trabajo, yo pierdo el enfoque completamente en la mañana. Estoy entendiendo qué tan importante era el almuerzo para mí, que a veces no tomaba en cuenta qué tan importante era, pero físicamente necesitamos comida. Y como todos seres humanos, Dios sabe que tú tienes que comer. Sabe que tú tienes necesidades como una casa, sabe que necesitas un carro, sabes que necesitas el sustento para tus hijos. Pero igual en este momento, Jesús está tratando de enseñar a los discípulos, enfócate en las cosas eternas, espirituales, y tu Padre Celestial enfocará en lo demás. Amén. Pero nosotros como humanos queremos enfocar en el pan, como los judíos en este momento. Estaban enfocados en diciendo, ¿sabes qué? Moisés trajo el pan. Moisés nunca trajo ninguna pan, hermanos. Dios Padre mandaba ese pan. Cada vez que tú ves la historia de Israel, quiero que pones atención a esto. Cada vez que tú veas las cosas que hacía Israel en esos tiempos, en vez de leer la palabra de Israel, pon tu nombre, porque eso es nosotros. Dios mostró cada vez en el Antiguo Testamento todo lo que era necesario para ser justos delante de Él. Y cada vez mostramos nosotros, la humanidad, que no estábamos capaces. He hablado a veces con la pastora, porque a veces nosotros como creyentes podemos decir, ¿sabes qué? El Antiguo Testamento no me pertenece a mí, no es importante. Pues sí es importante. Y es muy importante por esto, hermanos. Los que somos papás sabemos esto. Si yo digo a mi niño, no hagas esto, y él dice, es que nunca me diste esa oportunidad para fallecer, a lo mejor lo iba a hacer correcto. Yo estoy seguro que sin el Antiguo Testamento en nuestras Biblias de hoy, nosotros como creyentes hubiéramos dicho lo mismo. Padre, es que nunca me diste esa oportunidad para cumplir tu ley. Y lo que Dios está mostrando en el Antiguo Testamento, y por eso lo tenemos, es que mira las veces, mira los 1000 años, mira tantos años que dio la humanidad para hacerlo correcto ellos, y nunca jamás lo podían hacer. Por eso me gustó un teólogo, un doctor que enseñó, dije, ¿sabes qué? Jesús, hermanos, nunca era plan B. Dios ya sabía el futuro, sabía que iba a tener que mandar a su hijo, pero Él estaba dispuesto a pagar ese precio por su creación, que sabe que iban a fallar nosotros. Y todavía, sabiendo el futuro, Dios decidió mandar a su único hijo para ti y para mí. No podemos perder, hermanos, el enfoque. Yo sé que a veces en nuestras vidas llega cosas como enfermedades, llega a lo mejor en tu casa la falta de luz porque no lo pagaste a tiempo, a lo mejor no hay comida, pero tenemos que enfocar en buscar las cosas de Dios. Y cuando nosotros decidimos realmente de enfocar a nuestro Padre, Él se enfocará en cuidarte las cosas que tú necesitas. Juan 6, hermanos, capítulo 6, versículo 26 a 27 dice esto. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comerán pan hasta llenarse. Trabajan, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Amén. Eso es Jesús, hermanos, hablando en multitud. Ellos acaban de ver el milagro que Dios, convirtiendo pan en cantidad poco a cantidad suficiente para dar comida a 5,000 hombres, no contando los hombres, las mujeres y los niños que estaban en ese lugar, hermanos. Entonces, lo que dice Jesús es, básicamente, trabajan, pero trabajan para las cosas eternales, como hemos platicado.
So, ¿cuál es mi identidad? Cuando yo recibo a Cristo Jesús, y yo sé que hemos platicado esto, y las noches de TFC, los que vamos a estar aquí, vamos a estar aprendiendo un poquito más sobre este tema y otros temas importantes, pero tan importante es para ti que eres creyente, tu identidad, porque cuando tú te das cuenta que tu Padre es fiel y justo, y cuando tú tienes necesidad, Él los cumplirá, siempre cuando tú te enfocas en hacer lo que Él te pidió hacer, trabajar para Él, obrar para Él. Y otra vez Jesús está diciendo, hey, no te enfoques básicamente en los milagros. No buscas tanto el milagro, busca el que hace los milagros. Busca la relación de nuestro Padre. Cuando te das cuenta, hermanos, quién eres en Cristo y cuál es tu propósito para dar enfoque en lo material y buscas el sustento que viene de ganar almas para Cristo, te das cuenta de tu propósito. Y esa es otra parte de nuestra identidad. A veces como creyentes estamos un poquito confundidos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me salvó? Pues Dios se salvó, hermanos, para salvar a los demás. No estamos aquí por casualidad. Si tú entraste por esas puertas y estás escuchando el mensaje y has recibido a Cristo, o a lo mejor todavía estás pensando en si necesitas un Salvador, tu propósito en esta tierra es cumplir el trabajo de tu Padre celestial. Tu Padre, obviamente, Dios puede hacerlo sin nosotros, hermanos, pero nosotros somos su creación. Él nos ama. Como todo buen hijo, quiere que nosotros, sus hijos, sean parte de ese trabajo tan especial que Él primeramente dio a Jesús, pero por medio de Jesús dio a nosotros. Voy a pedir que el grupo de alabanza pase y voy a terminar con este último versículo. Tengo dos más. Y esto habla un poquito de lo que platicó la pastora. Juan capítulo 15, versículo 1 a 3. Dice esto: Jesús es la vid. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Otra verdad de Jesús. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Hace 2 semanas la pastora platicó sobre esto de acerca de la vid. ¿Y quién es la vid? ¿Sí recuerdan? Deben recordar porque fue hace 2 semanas. ¿Quién es la vid? Jesús, hermanos. Y cuando tú recibes a Cristo, pero no solo haces una oración, pero lo permites transformarte. Mantienes esa conexión, como la pastora mencionó, vital. ¿Y cómo lo podemos mantener? Ella también platicó de esto, ¿verdad? Solo vamos revisando eso en preparación para nuestras noches de TFC. Nuestro deseo, hermanos, como pastores, como líderes en la iglesia, no es que tú levantes tu mano al final del servicio y haces una oración. Obviamente la oración es importante, pero más importante es la convicción adentro de ti cuando tú lo haces. Cuando tú lo haces con todo tu corazón, entonces tú inicias un proceso donde el Espíritu Santo empieza a transformar tu vida. Recuerda que somos sellados con el Espíritu. En el momento que levantas tu mano y declaras con tu voz que Cristo es el Señor, que es el Hijo de Dios y resucitó al tercer día, y lo recibes. Y recibes ese perdón que Él pagó por ti en la cruz. Pero para que eso sea real en tu vida, tú tienes que empezar a dejar que el Espíritu Santo te transforma. No puedes quedar en la oración, porque la oración no es lo que cambia, es el día por día caminar con Cristo, dejando que el Espíritu Santo te guíe, hermanos. Tienes que ser obediente a esa voz, y esa voz, como Pastor John lo ha mencionado, al principio no es una voz muchas veces fuerte, no va a ser como una voz, como mi voz o la pastora diciendo, hey, no haces esto. No es como eso, es algo chiquito aquí. Dice la palabra de Dios que eso es un suave murmullo, dice. Algo bien pequeño adentro de ti diciéndote, ¿sabes qué? No debes hacer esto. O a lo mejor debes orar por esta persona. Y depende en ti si sigue creciendo esa voz, como si se convierta en una voz que dice, hey, no te voltees a la derecha, voltea a la izquierda, para salvarte de un peligro. El voz para llegar a ese nivel, hermanos, tiene que crecer. ¿Y cómo crezca?
Porque a mí me gusta siempre poner las cosas en práctica. ¿Cómo crezca esa voz? Crezca en que tú dejas primeramente que el Espíritu Santo te habla y seas obediente. Crezca cuando tú lees tu Biblia. ¿Saben qué es la Biblia? Es la palabra de Dios, pero no solamente la palabra. Dice Juan que el verbo era Dios. Y cuando tú estás leyendo la palabra, hermanos, estás leyendo Jesús. Estás leyendo las palabras que dan poder a los hechos que tú quieres hacer, que es Cristo. Cristo que fue revelado a los apóstoles, a los diferentes discípulos, para que ellos lo puedan escribir, y tú tienes la bendición de poder leer eso. Los primeros apóstoles, los primeros líderes no tenían esas cartas de amor, no tenían esas palabras de Dios. Tenían que hacerlo básicamente en fe, por el poder del Espíritu Santo. Pero tú y yo, como creyentes, no tenemos realmente ninguna excusa para no vivir nuestra vida con una firmeza, identidad o convicción de quiénes somos en Cristo, porque tenemos la palabra de Dios. Voy a leer mi último versículo. Y por mientras que lo leo, voy a pedir que se pongan de pie. Eso es Juan, capítulo 17, versículo 1 a 3, dice esto. Después de que Jesús dijo eso, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, incluyendo a mí, que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo te ves? ¿Te ves como hijo del único Dios verdadero? ¿Hijo de un rey? Amén. Si no es así, hermanos, hoy es el momento que tú puedes cambiar eso. Hoy es la oportunidad de nuevo para lo que a lo mejor recibiste a Cristo y no entendiste la decisión que hiciste en un tiempo, o a lo mejor nunca has recibido a Cristo. Hoy vamos a tener la oportunidad, tú vas a tener la oportunidad de hacer esa declaración y entender quién es tú en Cristo y empezar a vivir esta vida de poder. Amén. Sabiendo firme cuáles son los poderes, cuáles son los derechos que tú tienes como hijo de Dios. Voy a terminar con esta ilustración porque es tan importante, yo creo, para nuestro 2024 como creyentes. La palabra de Dios, muchas veces de aquí hemos platicado de la importancia de leer la palabra de Dios, y quiero usar esa ilustración porque mi hijo Mateo, pues estamos platicando durante la semana, estamos comiendo en un restaurante y le platiqué sobre la importancia de leer la palabra de Dios, y como muchos de nosotros, él me dijo: sí, yo sé que es importante, pero a veces pues no se te ha pasado a ti, ¿verdad? Que es tan importante la palabra de Dios, pero la vida sucede, cosas suceden, y de repente te recuerdas: híjole, ya es domingo y no creo que abrí mi Biblia durante la semana, y pues ya voy a ir a la iglesia, y obviamente la pastora me va a preguntar: ¿tienes tu Biblia? Y te lo tengo que buscar porque no sé dónde lo dejé el domingo cuando regresé. Y estamos platicando de eso, y el Espíritu Santo me reveló esta ilustración, y espero que les ayude, hermanos, sobre la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Si yo te decía que leyendo la palabra de Dios, vamos a suponer que tú tienes un banco espiritual, ¿ok? Lleno y vacío. Y en el momento que se vacía tu tanque, te mueres y vas al cielo. Y la única manera de llenar tu tanque para poder vivir esa vida es leyendo la palabra de Dios. ¿Leeres la palabra de Dios? A lo mejor 2, 3, 4 capítulos para llenarlo un poquito más si te pasa un día. Hermanos, en realidad eso como es. Tenemos todos nosotros un tanque espiritual, y es en ti decidir si lo vas a llenar. Si decides no llenarlo, recuerda cuando las cosas suceden en la vida y no tienes poder en tus oraciones y no sientes el Padre a tu lado, no es el culpa del Padre, porque te dijo, y nosotros estamos compartiendo la importancia de hacerlo, de leer tu palabra de Dios, porque es nada más por la palabra, Cristo, hermanos, que tú vas a acercar al Padre Celestial, que tú vas a poder vivir con los derechos como hijos
a tu Padre Celestial, el Rey. Voy a pedir que el grupo de oración nos dirija una canción y después vamos a hacer una oración juntos. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Oh, dilo, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo sé que soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Oh, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Vamos, dilo, yo soy hijo de Dios. Una vez más, dilo, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí lo soy, hijo. Sí, Señor, gracias. Hermanos, si tú eres hijo del Rey, es por el sacrificio de Cristo. Y el Espíritu Santo es tu sello, es tu consolador. Y la luz que está en ti, dice la palabra de Dios, que las tinieblas no han podido extinguirla. Si tú eres aquí, si tú estás aquí, a lo mejor tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te quiero dar una oportunidad. Te voy a pedir que enfrente de toda tu comunidad de creyentes, porque así creemos en TFC, somos una familia. Es nuestro nombre como iglesia. Te voy a pedir que levantes tu mano en fe. Si quieres recibir a Cristo por primera vez. Gracias, hermano, por esa mano. Gracias, hermana. Hermana, gracias por esas manos. Gracias por esas manos. Hermanos, gracias. Gracias, hermano, por esa mano. Hermano, gracias por esas manos. Gracias por esas manos. Gracias. Le bendiga. Gracias por esas manos. Voy a pedir, hermanos, que siga levantando su mano alto. ¿Por qué alto? Porque dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de avergonzar de nuestro Señor y Salvador. Cuando estamos delante del Padre Celestial, es tu Salvador Cristo que va a responder por ti. Y si no podemos levantar nuestras manos aquí, ¿dónde vamos a poder levantarlos? Con tu mano levantada, voy a pedir que tú haces esa oración conmigo. Y después voy a pedir que no sales por esas puertas, sino que vienes enfrente y te unes con nuestro equipo de oración que están aquí para platicar sobre tu siguiente paso en Cristo. Todos repiten conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Recibo el perdón por mis pecados y declaro: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos.